Escuchas la opinión de el doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. Siempre es un gustazo recibirte, doctor. ¿Cómo estás? Muy aquí a gusto, Ángel. Qué gusto también de saludarte aquí en RR Noticias, en la cabina, donde estamos transmitiendo. Y pues sí, este viernes 7 de marzo, vaya, la agenda internacional, cómo sigue siendo un foco de tensión para noticias, para ver muchas cosas, para la libre empresa, los gobiernos. Sí. Tensiones en la agenda internacional, Ángel. A mí algo que, salvo lo que nos traes preparado para el día de hoy, que siempre es muy interesante, algo que me deja con el corazón pues contrito, es el hecho de cómo pues los países europeos están recurriendo otra vez a rearmarse. Claro. Y obviamente a volver a fortalecer sus ejércitos. Visto está que habrá un divorcio inminente de Estados Unidos y que ya dijo el señor Trump, pues rásquense con sus propias uñas, pero ellos saben que tienen que fortalecerse ante pues lo que pueda pasar con Rusia. Exacto, fíjate que es uno de los temas de este candente 2025, que podríamos así calificarlo hasta cómo van las cosas, y es porque precisamente dentro de estas circunstancias en donde ha habido históricamente una gran alianza, una gran asociación entre Estados Unidos y los aliados de Europa Occidental, Gran Bretaña, Alemania, Francia, por supuesto, de una forma principal, y además en acuerdos como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero bueno, lo que hemos visto en los últimos días, semanas, es cómo se ha ido desdibujando esta alianza, como bien lo dices, un divorcio que pues parece que está en camino. ¿Qué vemos con esto que mencionas muy atinado de la cuestión del rearme en Europa? Varias señales que son atractivas. Fíjate que primero el espaldarazo que se da o el respaldo que se da a Ucrania, sí, en una visión de arropar todos los jefes de Estado de esta alianza, pues claro, de carácter militar, para tratar de apoyar a Ucrania en las circunstancias que están viviendo, pero sobre todo ir hacia un reto que es bien complicado, independientemente de la situación económica por la que atraviesan varios países. Y esto es una posibilidad de que haya, sí, un rearme, claro, en donde, por ejemplo, Alemania anunció recientemente su gobierno que va a incrementar el gasto en defensa, algo que va pues fuera del contexto de lo que ha sido en los últimos años, y sobre todo una noticia yo creo que trascendental. Esta es de parte del gobierno francés. Han decidido pues en alguna manera contemplar la posibilidad de que un paraguas, así le vamos a llamar, un paraguas de defensa antinuclear, sea objeto de los países europeos, en donde Francia podría tener un gran papel, porque pues ellos también poseen armas nucleares, Ángel y amigos, sí, y buscarían que Europa incremente su perfil defensivo. Qué barbaridad. Evidentemente esto no es gratuito, y si alguien decide que va a gastarse 870 mil millones de dólares, como lo ha dicho la Unión Europea que lo hará, y que de esos 100 mil millones de dólares serán exclusivamente de Alemania, es el presupuesto más alto para armas que ha destinado a Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente no las tienen para tenerlas colgadas o de adorno. Es evidente que saben que las circunstancias se están polarizando todavía más en el terreno europeo, que hay una incertidumbre muy grande en lo que pueda ocurrir con Ucrania y obviamente cuál será el siguiente paso de Rusia. Así que pues es lamentable esta circunstancia, porque sí suenan los tambores de guerra con la incertidumbre que esto pueda generar. Por supuesto, Ángel, fíjate que no se había visto un perfil de orientar las prioridades en la zona euro, en donde las mismas han sido casi de perfil económico, claro, y pues ha habido problemas de todo tipo a lo largo del tiempo, cuestiones que ellos aluden, bueno, como la migración o los problemas socioeconómicos en cada caso, cuestiones que tienen que ir abordando el nacionalismo, la emergencia también de los grupos radicales, pero ahora sí orientar hacia el gasto en defensa, las expectativas de incrementar, sí, los perfiles de modernización. Seguramente, fíjate nada más, los beneficiarios, las industrias de los armamentos que están desplegadas en varios países, beneficiarias de estas posibles condiciones de, pues sí, tomar esta decisión de modernizar pues los ejércitos, los equipamientos con los que se dispone, pero sobre todo el posible y eventual incremento en el gasto. Caramba, las armadoras, claro, en Estados Unidos, en Israel, en China, desde luego las mismas industrias europeas van para ese perfil. Creo que estamos en un escenario que puede detonar una nueva carrera armamentista a partir de lo que está pasando.
Bueno, pues con esto vamos a dar, digamos, el punto final a probablemente la mayor época de paz que había tenido el planeta, digamos, en su conjunto, en los últimos 500 años. Si vemos la historia, tanto en Europa como en América, como en Asia, eran constantes pues toda una serie de guerras por territorios, y después de la Segunda Guerra Mundial este pacto, digamos, que logra Estados Unidos con sus aliados europeos, la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues sí, también la Guerra Fría, lo que tú gustes y mandes, pero bien que mal se había mantenido una paz general mundial durante 80 años, y ahora pues estamos otra vez en una época de incertidumbre y mirando hacia el abismo, doctor. Claro, han transcurrido casi 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente los acuerdos, los pactos, independientemente de conflictos regionales en el Medio Oriente y en otras regiones del planeta, parece, como lo estás indicando, que ha llegado a su fin. Incluso algunos colegas mencionan, bueno, dentro del ámbito de la agenda internacional, llegamos al fin de una era que la califican como la era del liberalismo institucional, donde pues sí, hubo cierto desarrollo, desde luego planteamiento de organizaciones internacionales para resolver grandes problemas, claro, con una eficacia relativa, vamos a decir, porque no todo se logró, pero este orden que se ha dado durante más o menos unos 80 años parece que llegó a su fin. Estamos entrando a una era que también lo hemos mencionado, que es un nuevo orden mundial, pero caracterizado por neoimperialismo, algunas facetas o perfiles. El rearme es uno de los elementos o caminos por los que hay que ver, Ángel, y pues preocupa el desarrollo de las armas, especialmente por la tecnologización, la digitalización, las últimas oleadas que tienen que ver sobre cómo hacer sofisticados estos equipos para que las armas, las de destrucción masiva, las armas que portan los soldados, los robots, ahora que se pueden incorporar a todos estos ejércitos, etcétera, son objeto de preocupación. Entonces, una era de incertidumbre en la que estamos entrando en lo general, Ángel, y pues estos son los elementos distintivos. Bueno, pues vaya panorama que nos está tocando ver en el plano internacional. No quiero dejarte ir, doctor, sin la posibilidad de escuchar tu punto de vista frente a esta nota que daba a conocer en las últimas horas el New York Times, que adelantaba que el presidente de Estados Unidos va a girar instrucciones para que la titular del Departamento de Educación cierre ese departamento. Adiós al equivalente de la Secretaría de Educación en Estados Unidos. ¿Qué lectura le puedes dar a este asunto? Claro, es una bomba de entrada. Esperemos que ojalá sea un elemento mediático. Siempre un Ministerio de Educación, una Secretaría de Educación a nivel de las instituciones del Estado es fundamental para orientar, claro, los planes, las iniciativas, las directrices que van a desarrollarse en materia educativa en un país. Pero sí, lo que hemos escuchado, leído, revisado sobre la posible eliminación, sí, de pues el equivalente al Departamento de Educación, suena, desde luego, que pues mueve las arenas, mueve el piso. Es una situación que podría ser demoledora. Yo creo que, Ángel, fíjate, como que parece que está orientándose el discurso de Trump en esta parte por buscar una limpieza en el pensamiento, en la educación. No tendríamos idea de que si esto llegara a constituirse de forma real, cómo va a pues encauzarse la educación en ese país. Es bien importante, claro, la cuestión educativa. No sé, del momento es una cuestión de incertidumbre. Yo platicaba con los compañeros en la redacción el día de ayer a propósito de este tema. Bien que mal, pero nuestro país tiene un sistema de salud pública, claro, que por ejemplo Estados Unidos no tiene. Entonces allá pues accede a la salud el que tenga dinero para comprarse pues unos medicamentos, un seguro y que pueda contar con un que tenga dinero para una consulta médica. Acá en nuestro país, con todas las cuestiones paupérrimas que pueda tener el sistema de salud público, pero lo tenemos y hay un acceso a él. El hecho de que en México tengamos también todos acceso a un sistema público de educación ha permitido que estas enormes diferencias que había en México hace tan solo, y lo digo en una línea de tiempo, tan solo 100 años, este país era radicalmente distinto. Por supuesto. Y nos hemos transformado gracias al tema de la educación. Así es. Que en Estados Unidos, lo que es una potencia económica y política a nivel global, el presidente decida quitar al Ministerio de Educación es ponerlo en términos de ahora solo accederá a la educación aquel que pueda pagar por ella, doctor. Exacto, deja un perfil abierto sobre ese camino precisamente. O sea, buscar que la educación sea objeto de
pagarla, por supuesto. Digamos, ok, adelante, pero lo que pasa es que también en los Estados Unidos las condiciones socioeconómicas no son de igualdad para todos. Claro. Es un país que ya no solamente está polarizado en el pensamiento, la opinión, las acciones, sino también polarizado en la parte económica. Acceder a la educación en los Estados Unidos, y claro, con los perfiles de instituciones privadas, es carísimo. Claro. ¿Sí? Que solamente uno se puede agarrar de una beca para poder proceder, y claro, los distintos esfuerzos. Entonces, si eso se llevara a cabo, yo creo que radicalizaría las expectativas en un país que cada vez tiene más elementos de polarización, de división, incluso de posible encauzamiento a desigualdad en las oportunidades para este tema, que es obtener educación. Sin duda. El hecho de que existieran estos programas de discriminación positiva, es decir, que se obligaba a las instituciones de educación superior, inclusive a las privadas, a que tuvieran estos programas para que de entre los sectores más discriminados históricamente, pues la comunidad afroamericana, así es, los latinos, los musulmanes, etcétera, etcétera, gente que a lo mejor no tenía la capacidad económica, pero que por sus buenas calificaciones merecía continuar con sus estudios, ahí estaban esos programas, y ahora ha llegado también el presidente de Estados Unidos y los ha quitado, y esta nueva acción que me parece aberrante, el hecho de quitar el Ministerio de Educación, pues solo abona en el sentido de ir generando condiciones para que solo un cierto grupo de la población que tenga capacidades económicas, y que sabemos por la distribución económica que hay allá en Estados Unidos, son los blancos y son los de ciertas características los que tendrán esas capacidades, y el resto de la población pues ya no tendrá acceso a ella, con todas las consecuencias que no de ahora para mañana, no lo vamos a ver de hoy para mañana, pero que en un mediano plazo vamos a ver ahí en Estados Unidos. Qué grave lo que está pasando allá, doctor. Efectivamente, yo creo que es una línea de fomentar una desigualdad, de dirigir un nuevo patrón de desigualdad, y ahora pues enfocado al tema de la educación, evidentemente pues va a tener su costo, Ángel. Yo creo que muy bien está en el contexto de ver que grupos económicamente pudientes puedan tener esa posibilidad. Fíjate. En caso de que esto siga adelante, híjoles, nuevo patrón de desigualdad en los Estados Unidos, el tema educativo. Doctor, siempre es un privilegio escucharte. Gracias por estar aquí esta mañana. Ángel, como siempre, no, al contrario, gracias por el privilegio de estar aquí todos los viernes comentando sobre la agenda internacional. Y ya sabes. Por supuesto, Ángel, todos amigos, es viernes, pero también de cafecito. Así, aquí lo tenemos esta mañana, la salud del doctor, que nos ha dado su punto de vista siempre muy, muy certero. Gracias por estar aquí, Juan Roberto Reyes. Feliz viernes. Como siempre, estimadísimo Ángel y amigos, aprovechamos también para desear a todos los amigos de RR Noticias viernes extraordinario y fin de semana con muchos triunfos y muy buena vibra. Ojalá que así sea. Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales, con ustedes. Son las 7:50. Regreso ahora.